Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto es poder reencontrarnos para seguir estudiando acerca de la tentación en este segundo bloque. El estudio ya lo hemos iniciado en un primer bloque y ahora vamos a continuar junto a nuestro clásico mate, pegaditas a la palabra de Dios, para que en este día lluvioso Dios también pueda hablarnos como Él desea hacerlo. Qué bueno fue comenzar este estudio. Porque como yo te proponía en el desafío, en el título de este estudio de la tentación, te decía, vamos a desafiarnos, conócete a ti misma. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que voy a ser tentada. Santiago bien lo explica en su carta, capítulo 1, dice, cuando alguno es tentado, esto da por sentado que todo creyente va a ser tentado en algún momento. Y en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. Y de acá estuvimos sacando enseñanzas muy importantes la clase anterior y te decía que nosotras no podemos culpar a los demás de nuestras caídas. Muchas veces anhelamos quitarnos la culpa y la depositamos en las personas que conviven con nosotros, en las circunstancias que nos empujaron a llegar a caer en ese pecado. Y acá la palabra es muy clara, dice que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, que hoy vamos a estudiar qué significa esta palabra, es atraído y seducido. Pero otra enseñanza que sacamos de acá, muy importante, que debemos tenerla presente, es que cuando alguno es tentado, dice el apóstol Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no es tentado por el mal y no tienta a nadie. ¿Por qué es necesario que Santiago haga esta aclaración en su carta? Porque así como dijimos en el estudio anterior, cuando hablamos acerca de la prueba, que estos cristianos judíos o judíos cristianos que habían abandonado la religión judía y se habían dispersado, estaban siendo muy probados, estaban sufriendo mucho, estaban pasando mucha necesidad. Y Santiago se ve en la obligación de enseñarles acerca de lo que era la prueba y cómo ellos podían aprender a soportar la prueba para salir aprobados con un carácter maduro, para que esa fe se pueda fortalecer en el Señor. Pero también Santiago, que es un hombre muy práctico porque apuntó a la necesidad de estos creyentes en los 5 capítulos de su carta, también tuvo que escribir acerca de la tentación, porque esta gente pensaba y culpaba a Dios de las tentaciones con las que se tenía que topar todos los días. Entonces, la segunda enseñanza que yo quiero dejarte ahora, que podamos estudiar cuál es el mecanismo de acción que opera en medio de la tentación. Y hablando de tentación, estoy haciendo una lista de tentaciones a las que las mujeres nos enfrentamos posiblemente todos los días y quizás te ayude a poder detectar que también vos sufrís estas mismas tentaciones. Mira, en la lista, que es un poquito larga, puse, las mujeres podemos ser tentadas a hablar de más o hablar de los demás, a comer de más, tentadas a tener más y por lo tanto a hacer compras compulsivas, tentadas a pagar mal por mal. Podemos tener tentaciones de tipo sexual y no te estoy hablando fuera del matrimonio, sino que también a veces dentro del matrimonio podemos tener tipos de tentaciones sexuales. También las mujeres podemos ser tentadas a la comodidad, podemos ser tentadas a priorizar nuestros intereses personales por encima de las necesidades de los demás. También podemos ser tentadas a desear lo que otras tienen. Y cuando pienso esto no te estoy hablando solamente de lo material, sino que a veces en lo sentimental también tenemos este problema. Y mirad lo que te voy a decir, también a veces en lo ministerial. Quiero tener el don que ella tiene, quiero tener el ministerio que ella tiene y caigo en esa tentación de no estar satisfecha y conforme con lo que tengo, con lo que Dios diseñó para mí. Pero seguimos con la lista. Podemos ser tentadas a asistir a lugares que no le convienen a una mujer cristiana. Podemos ser tentadas a mantener un vicio o un hábito que deshonra a Dios. Puedo ser tentada a enojarme con Dios cuando Dios no responde mis oraciones o cuando Dios no las responde a mi favor.
Y aquí ya estamos entrando en un terreno más espiritual, porque también la tentación puede llegar al terreno espiritual de nuestras vidas y puede tentarme a perder el gozo y la paz de la salvación. Puedo ser tentada frente a la amargura, al enojo, a la ira, a descontrolarme en una discusión y a estallar en gritería cuando pierdo el control de mi temperamento. Puedo ser tentada a desplazar a Dios de mis planes y sentar el yo en mi vida y que el yo me gobierne en el trono de mi corazón. Pero también puedo ser tentada a nivel pensamientos y albergo horas y horas del día pensamientos que me dañan. Puedo ser tentada muchas veces a vender la verdad por principios mundanos. Puedo ser tentada a pelear solas mis batallas, dejando a Dios de lado en mi vida. Bueno, no sé, quizás en tu lista pueda haber otras cosas que son tentaciones, porque sí, porque están, porque existen, porque todos los días luchamos contra ellas, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y caída. Y ahora vamos a ver en este mecanismo de acción que Santiago magistralmente nos deja aquí en el capítulo 1 cómo opera la tentación. Y vos fíjate que él va a hablar de una palabra clave, que es la palabra concupiscencia. Y él va a decir, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí te voy a presentar una palabra griega. Recordá que estamos haciendo un poco de exégesis, sacando la palabra del texto para analizarla en su contexto, la extraemos y vamos al idioma original en el que fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento, precisamente en el griego, y allí la palabra concupiscencia en el griego es la palabra epitumia. ¿Y qué significa esta palabra epitumia? Bueno, esta palabra significa un deseo profundo hacia algo, un deseo ferviente, fervoroso, que persiste hacia algo. Ahora quiero que podamos entender que en el mecanismo de la tentación tendremos dos factores, el factor interno y el factor externo. El factor externo es Satanás, que él nos atrae y nos seduce. Y el factor interno es mi concupiscencia, que proviene de la carne, que proviene de mi naturaleza pecaminosa. Es lo que está en mi corazón, es lo que yo deseo. Por ejemplo, vamos a suponer que mi debilidad sea la bebida, tomar de más. Es una broma, ¿no? Y de pronto salgo por las calles y el enemigo, Satanás, el factor externo que conoce cuál es mi debilidad, me va a provocar a que yo sea tentada a tomar y a tomar de más. Entonces, Satanás va a tomar el anzuelo de lo que a mí me atrae, de lo que a mí me seduce, y aquí este término, quiero aclararte, atraído y seducido, es un término que tiene que ver con la caza y la pesca, ¿sí? Y nosotras sabemos que no todos los peces se pescan con el mismo anzuelo, y Satanás sabe cuál es el anzuelo que va a utilizar para pescarte a vos y para pescarme a mí. Por ejemplo, si Satanás sabe que mi debilidad es el chisme, me va a provocar a estar chismeando y a estar contando a los demás. No me va a usar la carnada de la sexualidad, porque quizás sabe que eso no es lo que a mí me va a hacer caer. Él sabe que el chisme quizás es lo que a mí me va a hacer caer. Te estoy poniendo estos ejemplos para que puedas entender cómo opera el factor externo, Satanás, cuyo único propósito es destruirme, hacerme caer, destruir mi testimonio, como veíamos en el bloque anterior cuando comparábamos de dónde proviene la tentación, que proviene de Satanás, y de dónde proviene la prueba, que proviene de Dios. ¿Y cuál es la finalidad de la tentación? Es hacerme caer para destruir mi vida, mientras que la prueba es para que yo pueda crecer y madurar en mi carácter y hacerme cada vez más parecida a Cristo. Pero volviendo al tema de la tentación, fíjate, porque
En el versículo 15, ahora va a explicar Santiago cómo opera la concupiscencia. Y a mí me encanta, me conquista cada vez más este escritor, porque es muy práctico y muy ilustrativo. Así como, por ejemplo, en el capítulo 1 él comparó a que cuando una duda en su fe somos similar a la onda del mar, a la ola del mar que es arrastrada por el viento de aquí para allá, que nuestra vida es semejante a la flor de la hierba porque pronto pasa, se seca y desaparecemos. Ahora fíjate que para enseñarnos acerca de la tentación, Santiago va a utilizar un término que tiene que ver con la gestación, y nosotras las mujeres podemos entender bastante de esto, aquellas que ya hemos sido mamás. Y él va a decir, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y voy a parar ahí, porque concebir significa la unión de dos partes. Y sabemos que cuando concebimos en nuestro vientre se une el espermatozoide con el óvulo femenino y así se forma la concepción. Y esto es lo que está explicando Santiago aquí. Y va a utilizar el lenguaje de la gestación de un ser humano. Dice, una vez que es concebida, que la concupiscencia, ese deseo ferviente mío, hacerlo el mal que no quiero, como decía Pablo, con el factor externo que Satanás me pone, ese anzuelo para que yo lo muerda, una vez que yo he aceptado, ya he caído en la tentación. Dijimos en el bloque anterior, la tentación no es pecado, pero caer en ella sí. Y cuando se produce esa unión de las dos partes, en la concepción, cuando es concebido, pronto viene el bebé. Por eso dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. El hijo de la concepción se llama pecado. Y el pecado cuando es consumado, y me voy a parar acá. ¿Vieron ese versículo que dice Jesús? Cualquiera que miró a una mujer y para codiciarla, perdón, no lo tenía anotado, no lo tenía pensado decir, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Qué paso está? ¿Cuál es ese paso? La miró, la codició, y ya vamos a mirar en el Génesis, porque es importante que vayamos al origen de lo que la Biblia enseña. Dice, pero ya adulteró en su corazón. Ya el hecho de concebir, el hecho de darle lugar en mi mente, ya es pecado. Pero hay que saber delimitar cuando es pecado de la mente o pecado de acción. Ahora, cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Antes de explicarte de qué muerte está hablando aquí Santiago, quiero que podamos ver, para entender un poco más la teología de la tentación, vamos a ir al Génesis. Te invito a que me acompañes. Génesis capítulo 2. No podemos dejar de mirar cómo fue la tentación de la primera mujer de la Biblia. Sabemos que estamos hablando de Eva. Y allí en el capítulo 2 de Génesis, fíjate, es muy importante que podamos poner toda nuestra atención en esto que vamos a leer ahora. En el capítulo 2, Eva aún no había sido creada. Adán estaba solo en el huerto del Edén. Adán ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Había puesto nombre a todos los animales. Estaba trabajando en el huerto porque para eso Dios lo puso, para que lo protege, lo cuide y lo labre y lo trabaje. Y en el versículo 15, si me acompañás, Génesis 2, 15 y 16 y 17, vamos a leer lo siguiente. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Déjame que te diga algo que quiero contarte. Adán no fue creado en el huerto del Edén. Adán fue creado del polvo árido del desierto. Y una vez que Dios lo formó, lo colocó en el huerto. La mujer sí fue creada en el huerto. Repito el versículo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Otro detalle que quiero que sepamos: todavía la mujer no había sido creada,
Adán es colocado en el huerto para preparar el lugar donde había de venir su mujer, la mujer de su vida. Por eso el hombre siempre lleva la responsabilidad de ser el que trabaja y el que protege el hogar, aunque las mujeres también podamos trabajar fuera del hogar, pero la responsabilidad original del diseño de Dios es que el hombre sea quien trabaje y que guarde y que cuide su hogar y que vele por su hogar. Por eso oramos, chicas, oramos y las motivo a no bajar los brazos para orar por nuestros esposos, para orar que ellos asuman esta responsabilidad de ser aquellos hombres de la palabra llenos del Espíritu Santo. Y muchas de ustedes saben de lo que estoy hablando porque les compartí y estamos orando por nuestros esposos. Y si no lo estás haciendo, te desafío a que te sumes a esta oración que estamos teniendo. Oremos por nuestros esposos. Pero continúo. Hay tanto para hablar de este tema. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y escucha bien la orden de Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí en el 19 dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y en el versículo, 21, dice así, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ahí viene este pasaje tan precioso del versículo 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había pecado, porque tenían una naturaleza pura, conforme a la imagen de Dios. Pero en el capítulo 3, lamentablemente, aparece un animal que era bonito, que era atractivo ante los ojos, porque así es la tentación. Porque Dios no te va a poner una tentación fea, porque la tentación es linda, porque el pecado es lindo, por eso caemos. Y de pronto la serpiente capítulo 3:1, que era astuta más que todos los animales del campo, ahí viene el factor externo, se presenta a la mujer y le dice, con una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Me voy a detener otro ratito acá. Cuando Dios le dio la orden a Adán, Eva aún no había sido creada. Eva no había escuchado el mandato de Dios con sus propios oídos. Eva había escuchado lo que Adán le había dicho. Yo no dudo que Adán no le haya transmitido bien la orden de Dios, porque la amaba, porque la protegía, porque quería lo mejor para ella. Pero la astucia de Satanás primero fue buscar a la parte más débil. Entendeme en qué sentido, porque Dios nos ha creado de igual forma, con la misma esencia, mujer y varón. Pero sabiendo que el jefe del hogar no estaba y Eva estaba sola, la serpiente, el factor externo, la atacó directamente a ella. ¿De qué manera? ¿Cómo ataca Satanás? Con engaño. ¿Por qué lo digo? Volvé al versículo 16 del capítulo 2. Allí, ¿Dios qué había dicho? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué hizo Satanás? Tomó la verdad y la tergiversó y la engañó a Eva. Porque le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis. El mandato de Dios no estaba en forma negativa, el mandato de Dios era en forma positiva en primer lugar. Pueden comer de todos los árboles, solamente de este no pueden comer. Satanás giró toda la verdad y engañó a Eva.
Esa es la estrategia de nuestro enemigo que nos quiere hacer caer en tentación. Él siempre va a venir con medias verdades. Él va a venir con engaño. Él te va a decir y te va a susurrar al oído, con que Dios dice que eso es pecado. No es para tanto. Salí con ese compañero de trabajo que te está coqueteando. Si total, mira, un par de veces y ya está. Te das con el gusto y ya está. No. Satanás miente. Esa es su estrategia, esa es su artimaña. Él nos seduce con un anzuelo, con una carnada deliciosa, pero después viene el engaño, después viene la mentira. Por eso quiero que podamos abrir los ojos y conocernos a nosotras mismas. Por eso es el desafío de este estudio de la tentación. Conócete a ti misma. Porque una vez que mordiste el anzuelo, porque una vez que comiste del fruto, como dice, ¿qué pasó con Eva? Eva vio que el fruto era atractivo. Ella codició el fruto en segundo lugar y tomó del fruto. Fíjate, una escalera descendente de 3 peldaños. Yo puedo ver cuál es el momento del clic donde yo caigo en la tentación. Cuando miro, no. Yo puedo ver. Yo puedo ver algo que me seduce, pero puedo decir no y huyo a tiempo. Puedo llegar a codiciar, pero de pronto siento la voz de Dios que me dice, hija, no, salí, ahora es el momento, me enciende la luz roja. Pero lamentablemente muchas veces vemos, codiciamos y tomamos. Y ahí es cuando caemos en el pecado. Ahí es cuando la concupiscencia gesta y da a luz el pecado. Y el pecado, por supuesto, va a dar la muerte. Y tenemos que aclarar que hay 3 tipos de muerte. La muerte física, la muerte eterna y la muerte espiritual. Sabemos por la Biblia en Romanos 6:23 que dice, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué muere en nosotras, las que ya somos hijas de Dios, las que ya tenemos la vida eterna? Cuando nosotros caemos en pecado, muere nuestra comunión. Se afecta nuestra comunión, salvo que, o hasta que, el día que nos arrepentimos, el día que venimos al Señor con un corazón quebrantado, con un corazón roto, y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, porque dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso es poder decir que más allá de lo trágico que puede ser caer en una tentación, más allá de las consecuencias que voy a tener que afrontar y asumir cuando he caído en una tentación, tengo un Dios sublime, grande, poderoso, que puede sacarme, que puede perdonarme y que puede limpiarme de cualquier pecado en el que yo haya caído. Ahora, quiero pasar para terminar con esta enseñanza acerca de lo que es la tentación y decirte que tengo una buena noticia, que hay una fórmula para poder vencer la tentación. Anota la palabra. Es una palabra en español y es la palabra firme. Ahora vos quizás te estarás acordando del versículo que dice, bueno, si la Biblia dice si la Biblia dice el que cree estar firme, mire que no caiga, entonces yo, ¿cómo puedo estar confiada que no voy a caer en la tentación? El que cree estar firme, ¿en qué? En sí misma. La que cree estar firme en sí misma va a caer. Yo no puedo confiarme en que yo voy a poder vencer la tentación, porque no va a ser así. ¿Firme en qué? Firme en la palabra de Dios. Por eso, volviendo al capítulo de Santiago, vos vas a ver que el capítulo 1 no termina ahí. Santiago luego va a seguir hablando, y lo dejamos para la siguiente clase,
acerca de la palabra de Dios y nos va a dar una cátedra acerca de lo que produce la palabra, de lo que es la palabra de Dios para la vida del creyente y cuán necesaria es, no solo para afrontar las pruebas que comenzó hablando, sino para vencer la tentación. Y él va a decir en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso Dios no puede enviar la tentación, porque Él es el Dios que envía toda buena dádiva, todo don perfecto. Él es el Dios que no cambia. Él cuando nos envía algo es para nuestro bien. Y volviendo un poquito al tema de la prueba es para nuestro bien. Porque Dios sabe lo que necesitamos para que nosotras podamos madurar. Él lo sabe, Él conoce. Por eso dice el Salmo 119, 71, fue bueno que yo haya sido humillada o que yo haya sufrido una prueba para que aprenda tu palabra. Porque el Padre de las luces, el Dios que envía toda buena dádiva y todo don perfecto, Él no cambia. Él no cambia. Quizás las luces de los astros que están en los cielos, como dice aquí Santiago, y está usando otro ejemplo de la naturaleza, como te decía hace un rato, cambia, su luz merma, quizás dejan de brillar los astros, pero nunca, nunca Dios va a dejar de brillar su buena voluntad para con nosotras. Porque Él, de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos ha dejado su palabra. Y nosotras, si queremos estar firmes ante la tentación, chicas, tenemos que estar firmes frente a la palabra de Dios. Mira, algo que tenemos que saber. La carne se disciplina. Tenemos que aprender a disciplinar la carne. A la carne no la vamos a cambiar. A nuestra naturaleza carnal no la vamos a santificar. Entendeme bien lo que te estoy diciendo. Nosotras desde que conocimos al Señor hemos entrado en un proceso de santificación progresiva. Cada día yo tengo que buscar ser más santa, permitir que el Espíritu vaya transformando la naturaleza caída, pero no la va a cambiar, la voy a tener siempre, por eso siempre voy a tener luchas frente a la tentación. Por eso te desafío, conócete a ti misma. Tu carne no va a cambiar, pero sí la vamos a aprender a disciplinar con palabra de Dios. No te podés dar el lujo de no abrir la Biblia un día de tu vida, de tener un encuentro con el Dios de la palabra y dejar que Él hable a tu corazón. Pero también dentro de esta fórmula de cómo vencer la tentación para poder huir a tiempo, tenemos que estar firmes, no solo en la palabra, sino firmes en la oración. Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, velen en oración, permanezcan orando, aprendan a perseverar en la oración. Leía una frase que te la quiero compartir. Dice, nadie peca si primero no entra en tentación. Y nadie entra en tentación si primero ora. Vos fíjate en el Padre Nuestro, que es el modelo de oración que el Señor Jesús nos ha dejado para que nosotras podamos orar, para que aprendamos a orar. Y en una de las partes dice, y no nos metas en tentación, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Tenemos que aprender a orar y velar para no caer en tentación. Ahora también, para no caer en la tentación y poder huir a tiempo, tengo que aprender a estar firme en la fe. Mirá lo que dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otra de las cosas con las que yo no puedo darme el lujo es de no vestir la armadura completa. Y una de las piezas de la armadura, cuando habla del cinturón de la verdad, está hablando de la verdad de la palabra de Dios. Mi querida amiga, yo quiero motivarte, mi querida alumna, a que te enamores de la palabra de Dios, a que comas la palabra de Dios, a que la conozcas entera del Génesis al Apocalipsis, porque en ella se revela todo lo que Dios ha querido decirnos y enseñarnos para nosotras. Somos privilegiadas de tener la palabra de Dios en todos los formatos que se te ocurra.
en todas las versiones en las que la podamos leer para poder entenderla mejor y aplicarla a nuestras vidas. Pero en último lugar, tenemos que estar firmes, no solo en la palabra de Dios, no solo en la oración, no solo en la fe, sino firmes en el Señor, firmes en el Señor. Dice Filipenses 4:1, hermanos, amados, deseados, gozo y corona mía, déjame que le cambie. Permiso, Pablo, voy a poner la palabra alumnas, amadas, deseadas, gozo y corona mía, motivación mía, como siempre les digo. Estén firmes en el Señor. ¿Saben por qué? Porque ahí vamos a poder huir. Porque es la única forma o fórmula infalible para que podamos salir victoriosas en medio de la tentación. Y quiero terminar este estudio y esta enseñanza con lo que dijo Pedro. Y me da esperanzas. Y te quiero transmitir a vos y llevar ahora a vos ahí en tu hogar donde estás estudiando la palabra, haciendo esta clase virtual, porque estos tiempos así lo permiten, un versículo para terminar y te pido que te lo puedas memorizar. Está en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Cómo? ¿A quién? A los piadosos, a las mujeres que temen a Dios, a las mujeres que aman a Dios. Quizás alguna vez has querido culpar a Dios de tu caída. ¿Por qué si yo soy su hija, Dios permitió que yo caiga? Te pregunto, sé sincera con vos misma. ¿Estabas caminando en el centro de la voluntad de Dios cuando caíste? ¿O estabas caminando en la cornisa, jugando con fuego, dándote el lujo de estar fuera del camino de la obediencia, del camino que agrada al Padre, lejos del altar del sacrificio vivo? Porque Dios no miente y Él dice, sabe el Señor librar de tentación. ¿A quiénes? A las piadosas. Mi querida amiga, alumna, hermana en Cristo, que te amo con todo mi corazón, seamos mujeres piadosas. Busquemos a Dios. ¿Vamos a ser tentadas? Claro que sí. Claro que sí, pero podemos ser victoriosas, podemos huir a tiempo de la tentación, podemos salir cantando victoria, porque tenemos un Dios bueno, un Dios que nos quiere bendecir, un Dios que no solo quiere probarnos, sino que también quiere examinarnos para que podamos comprobar qué clase de integridad es la que estamos teniendo en nuestra vida. Déjame cerrar este tiempo con una oración para poder despedirnos. Gracias, Señor. Te doy por tu palabra. Es tan clara, es tan precisa, es tan ilustrativa, es tan deliciosa, Señor. Es tan buena para nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por ella. Te bendigo. Te alabamos. Señor, quiero orar por todas las alumnas que están escuchando esta lección, para que puedan entender, Señor, cuál es el mecanismo de la tentación y poder aprender a cuidarse y a permanecer en santidad y a disciplinar la carne y a cada vez menos caer en tentaciones, sabiendo que podemos tener una vida de victoria en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu que mora en nosotras y que nos va a avisar, Señor, cuando estemos caminando cerca de las brasas para que nuestros vestidos no ardan. Te alabamos, Señor, te bendecimos por tu palabra, te amamos, Señor, y amamos tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, chicas, me despido hasta la próxima. Deseo que esta lección haya podido ser de mucha bendición. Las amo.